¿Qué pasa cuando una orden de un juez, un papel firmado, no es suficiente para mantener unida a una familia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que marcó un antes y un después en Perú. Un caso que llegó hasta el tribunal más alto y que nos obliga a preguntarnos por los derechos de los niños en medio de una pelea de adultos. Y todo empieza aquí, con este documento. Esta es la sentencia que lo cambió todo. Una decisión que nació en un juzgado de familia y que, después de una lucha de años, terminó en la corte más importante del país. Para entender bien cómo se llegó a este punto, vamos a desglosar la historia en 5 partes. Primero, cómo empezó el conflicto. Luego, veremos el patrón de obstrucción que fue complicando todo. Después, cómo es que este caso llega tan alto. Nos meteremos con los principios legales que se usaron y, al final, el veredicto, que fue contundente. Ok, empecemos por el principio. Como en muchas historias, tenemos a unos padres que se separan y un juez que tiene que decidir qué es lo mejor para sus 2 hijos. Se llega a un acuerdo que, en teoría, sonaba bien, pero esto, créanme, fue solo el inicio de la batalla. A ver, la situación inicial parecía clara. Por un lado, el padre, Juan Rocarrey, se quedaba con la custodia total de los niños, pero, y aquí está el detalle clave, por el otro lado, a la madre, Xelajo Feken, se le garantizaba un régimen de visitas progresivo, abierto y libre. O sea, la ley quería, a toda costa, que ese lazo entre madre e hijos no se rompiera. Y bueno, aquí es donde la historia se tuerce, porque una cosa es lo que dice el papel del juez y otra muy distinta es que se cumpla. Lo que debía ser un acuerdo para darles paz a los niños se convirtió en un patrón de incumplimiento una y otra vez. Esta cronología lo dice todo. Fíjense, en febrero de 2006 le dan la custodia. Para marzo, un mes después, la madre ya tiene que ir con la policía para intentar ver a sus hijos. Y ni así. Los jueces le ordenan al padre que cumpla, una y otra vez. Pero el momento quizás más duro es el de la Navidad de 2006, cuando el propio hijo cuenta que a su mamá la dejaron afuera, en el patio. La cosa escaló tanto que 2 años después, el juez tomó una medida drástica, cambio de custodia. Ahora le tocaba a la madre. Y ojo, esto no es una interpretación nuestra, ¿eh? Son las palabras exactas del Tribunal Constitucional. Y aquí está lo interesante. El tribunal ya no habla solo de un padre desobedeciendo a un juez. No, habla de cómo esa desobediencia le está quitando a los niños su derecho a tener una familia. El foco cambia por completo. El daño es para los hijos. Entonces la pregunta es, ¿cómo un caso de custodia, un pleito de familia, termina en la corte más poderosa del país? ¿Esa corte que se dedica a interpretar la Constitución? Bueno, la respuesta está en ese desafío constante a la justicia y sobre todo en que se estaban violando derechos fundamentales. Y este fue el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso. El juez le da una orden clarísima, entrégale los 2 niños a su madre. ¿Y qué hace el padre? Le entrega a la hija, pero se queda con el hijo. Un desafío directo. Con esta acción, a la madre ya no le quedaba más que hacer en los tribunales normales. Tenía que buscar un arma legal mucho más poderosa. Y esa arma fue el habeas corpus. A ver, normalmente uno piensa en este recurso para alguien que está preso injustamente, ¿no? Pero aquí lo usaron de una forma súper creativa. El argumento de la madre fue, retener a mi hijo en contra de una orden judicial es una forma de quitarle su libertad. No lo está haciendo el Estado, lo está haciendo su propio padre. Una jugada maestra. Bien, una vez que el caso aterriza en el Tribunal Constitucional, las reglas del juego cambian. Ya no se discute solamente quién se queda con los niños. Ahora la pregunta es, ¿qué principios de la Constitución se están rompiendo aquí? El debate sube a otro nivel. El tribunal construyó toda su decisión sobre estos 4 pilares. Cada uno es un concepto legal súper poderoso. La protección especial, el derecho a una familia, a un lugar seguro. Pero vamos a enfocarnos en el más importante de todos. Y aquí está, el concepto clave, la estrella polar de todo este caso, el interés superior del niño. ¿Qué significa esto en español simple? Significa que no importa lo que quieran los papás, no importa su pelea, lo único que de verdad vale es qué es lo mejor para el niño. Punto. Toda la decisión del tribunal gira alrededor de esta idea. Uf, y esta frase del tribunal es potentísima. Es como si dijera, a ver familia, se supone que ustedes son la primera muralla de protección para los niños, pero dejen en el aire la pregunta.
¿Y qué pasa si esa muralla no solo no protege, sino que es la fuente del problema? Pues que el Estado tiene que meterse. Y así, después de analizar los hechos, las leyes y los principios, el Tribunal Constitucional llegó a su veredicto. Y no fue una palmadita en la espalda, no. Fue una decisión fuerte, diseñada para terminar con el conflicto de una vez por todas. La conclusión fue demoledora. El tribunal dijo, en pocas palabras, señor, lo que usted hizo no fue solo desobedecer a un juez. Usted violó los derechos más básicos de sus propios hijos, el derecho a ser libres, a estar seguros, a tener una familia. Y eso justificaba una intervención drástica. Y para que no quede duda, aquí está la prueba. La parte del documento que dice «ha resuelto». Estas dos palabras, en un papel así, tienen un peso enorme. Tienen el poder de cambiar vidas y de hacer cumplir la ley, sin dejar espacio para más discusiones. Y la orden fue un combo de 4 golpes, clarísimos. 1. Le dieron la razón a la madre. 2. La entrega del niño tenía que ser ya, inmediata. 3. Y esto es muy fuerte, autorizaron a la policía a que ayudara, incluso a entrar a la fuerza a la casa si hacía falta. Y 4. El caso se mandó a la fiscalía para que investigaran al padre por un posible delito. El mensaje del tribunal no pudo ser más claro. Al final, todo este caso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando chocan una pelea familiar y una orden judicial, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede y debe llegar el Estado para proteger los derechos de un niño? Es una reflexión que va mucho más allá de los tribunales y se mete en el corazón mismo de lo que significa ser una familia.